Giancarlo Delgado Ramos, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Ya está? Digamos, la relación entre agua y seguridad alimentaria tiene que ver, bueno, como el agua como un insumo, como flujo del proceso de producción de alimentos, y además es un recurso que entra en disputa con los distintos usuarios. A nivel internacional más o menos la división es 70-20-10 con variaciones, ¿no? 70% uso agrícola, 20% uso industrial, 10% de consumo residencial o humano directo. Pero el grueso del consumo de agua es para la producción de alimentos. En el caso de la agricultura hay una parte del agua, una muy buena parte del agua que se utiliza, que regresa a los ecosistemas y que posterior al uso del agua por parte de la agricultura puede tener otros usos. Uno que se puede producir energía con agua, ¿no? Hidroelectricidad, y eso es bastante obvio. La hidroelectricidad es el 80% de la producción de energía, y entonces este vínculo agua-energía, aunque da este beneficio de producir energía relativamente limpia comparada, por lo menos en términos de CO2 o de contaminantes atmosféricos comparada con los combustibles fósiles, pues es muy evidente, pero también tiene otros impactos de carácter sobre todo social, pero también ambiental. Potabilizar, distribuir y tratar el agua demanda de energía, ¿no? Y este vínculo es muy claro en los procesos industriales porque tiene un costo, pero en las ciudades queda un poco más diluido, aunque sigue teniendo un costo muy elevado. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, es muy importante el tema de la energía, digamos, se le llama el nexo energía-agua en las ciudades, porque bombeamos 1000 metros, 30% de la disponibilidad de agua. Toda el agua que sacamos del Lerma Cutzamala llega 1000 metros abajo, hay que bombearlo y eso nos cuesta energía. Y luego, cuando sacamos el agua de la ciudad, las aguas residuales, para devolverlas al entorno natural, aminorando el impacto ambiental, pues hay que tratarla y otra vez necesitamos nuevamente energía. Digamos, la disponibilidad de agua en una región va a determinar también la capacidad de producción de alimentos. Y esto, por ejemplo, en materia de cambio climático, en un escenario con una mayor presencia de gas de efecto invernadero, en particular de CO2, digamos, mayor presencia de CO2 implicaría mayor capacidad de, digamos, más nutrientes para la planta, entonces se podrían producir más alimentos. El problema esencial es que mayor presencia de CO2 con poca disponibilidad de agua, los efectos son contrarios. Y entonces por ahí tienes un vínculo todavía mucho más complejo entre agua, alimentos y energía, que es toda esta apuesta de los biocombustibles, incluso como una alternativa frente al cambio climático, y que en los estudios que hemos hecho para el caso de México, la huella hídrica que tendría la producción de etanol base caña y la palma africana para la producción de biodiesel, la huella hídrica es muy elevada, pero luego hay un impacto importante del cambio climático en materia de producción de hidroelectricidad en dos sentidos. Primero, porque se te puede disminuir la precipitación, entonces tienes una instalación muy costosa que no recibe el agua suficiente y que te produce por debajo de la capacidad instalada. Empieza a haber precipitaciones cada vez más intensas en periodos de tiempo muy cortos, que es lo que está pasando en algunos lugares con el cambio climático. Pues de repente tienes demasiada agua en poco tiempo. Y entonces tienes sistemas costosos que, específicamente en el caso de las megarepresas, que se vuelven sistemas muy vulnerables frente al cambio climático. Entonces tienes todas estas conexiones de cambio climático en la propia producción de los alimentos, cambio climático en la propia productividad de los cultivos para la producción de biodiesel o de etanol, y tienes todo este problema de que tienes infraestructura muy vulnerable cuando hablamos de hidroelectricidad. Estas serían las conexiones que yo vería. O sea, en México lo que tenemos son asignaciones y concesiones. Entonces, las asignaciones son lo que el gobierno le da al propio, digamos, el gobierno federal le asigna a los gobiernos locales, a los municipios, para el servicio del agua potable público. Y luego tenemos las concesiones, que es para el sector privado. El sector privado puede tener concesiones, pero al mismo tiempo puede tener servicio de las municipalidades. La agricultura
generalmente no tienes una llave de la municipalidad para regar los campos, pero los estudios de cuánto está realmente extrayendo y usando de agua el sector industrial, esto no está muy claro. Peor todavía porque hay un mercado negro de las concesiones. Todos estos pequeños campesinos, ejidos, etcétera, pequeños propietarios de tierra de forma privada, bueno, de repente ya no producen porque no tienen condiciones para producir. No necesariamente son los dueños de las concesiones, porque se divide la propiedad de la tierra con la propiedad del agua. Hay un incentivo de vender los sobrantes de agua. Yo soy propietario de la tierra, pero no uso el agua, entonces sigo siendo propietario de la tierra, pero hago transacciones con los derechos del agua. Por eso fue bien importante en los cambios que se hicieron en la década de los 90, desvincular la propiedad del agua con la de la tierra. Y entonces empieza a haber un volumen de agua disponible para la industria. Y entonces es un contexto en el que la industria se beneficia apropiándose del agua que dejan de usar el sector agrícola. ¿Qué tanto? Se desconoce en el país, porque no hay ningún tipo de monitoreo o control serio sobre estas transacciones de los sobrantes de agua. Yo creo que el gran reto que tiene el país en política pública en general es que hemos hecho política pública sectorializada, y eso nos ha llevado a una visión de caballo muy peligrosa, sobre todo en un escenario en el que estamos cada vez teniendo mayores problemas de crisis ambiental. En materia de agua, pues este cambio de manejo integral, holístico, que se logra aterrizar al final a nivel de territorio, en tener una visión de cuenca. Esto, aunque discursivamente se reconoce, en la práctica ha avanzado poco. Sí, un cambio, porque se habla de que hay que irse a los sistemas descentralizados. Yo no sé si solo los sistemas descentralizados van a ser suficientes, pero lo que me parece que sí es la apuesta es que por lo menos ese proceso de transición, o si no, ese es el modelo en sí mismo, una combinación de ambos, o sea, sistemas centralizados y sistemas descentralizados, tratando de descargar lo más posible la responsabilidad en el abastecimiento de agua a estos grandes sistemas, porque son sistemas muy costosos, son sistemas que necesitan llevar grandes cantidades de agua de una zona a otra, que tienen que potabilizar grandes cantidades o tratar grandes cantidades de aguas residuales en un espacio, cuando se puede aminorar los costos ambientales y energéticos desde sistemas de captura de agua de lluvia, sistemas de filtración de agua a nivel de barrio, sistemas de tratamiento de aguas grises, digamos, sí se pueden tratar de manera más o menos sencilla. El mayor aporte que pueden hacer los académicos, tanto investigadores como profesores, es señalar todos estos retos y tratar de ir aportando y de tratar de ofrecer soluciones concretas, ¿no? Porque también, digamos, la crítica sola está muy bien, pero también necesitamos la solución. El trabajo interdisciplinario se vuelve obligado, ya no es una elección, sino es algo obligado para realmente resolver los problemas tan complejos que se nos están viniendo encima, ¿no?